Buenas tardes, hermanos, amigos, familiares que nos están acompañando ya en nuestro devocional del miércoles. Es un gozo poderles saludar por este medio y poder compartir de la palabra del Señor junto con ustedes. Pues queremos agradecer sus oraciones, las que han tenido por toda la familia Ibarra, después de y detrás de el sensible fallecimiento de nuestro amado hermano Jorge Eduardo Ibarra Lascano, quien ya está disfrutando de la presencia del Señor y está gozando de su presencia, hermanos. Gracias por sus oraciones, porque eso también está confortando a nuestros hermanos Ibarra y a la familia Pacheco. Hermanos, también queremos pues darles este aviso. Nos han venido preguntando varios de ustedes, han hecho algunas preguntas, observaciones sobre cómo sería o cuándo sería el momento en que como iglesia ya podemos volver a congregarnos. Pues decirles que las autoridades están diciendo que tal vez la próxima semana ya pasemos a semáforo amarillo. Esto solamente es una suposición, todavía no se concreta. Cuando se pasa a semáforo amarillo, las autoridades nos dicen que podemos congregarnos al 30% de nuestra capacidad. Bueno, el liderazgo, el Consejo de Siervos de la Iglesia Peniel, de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México, hemos decidido, tras una evaluación de nuestras características como iglesia, como congregación, y es que cuando ya las autoridades nos den luz verde, ya que en el semáforo haya luz verde, hermanos, hermanas, ya que haya luz verde, nosotros vamos a congregar 1 o 2 semanas después de que ya tenemos luz verde en el semáforo de COVID. ¿Por qué? ¿Por qué 1 o 2 semanas después? La principal razón, cuando nosotros analizamos la mayoría de los congregantes o un buen grueso de la población de los congregantes de la Iglesia Bautista Peniel, tenemos varios hermanitos y hermanitas que son de edad de aproximadamente entre los 50 hacia mayor edad, 50, 60, algunos hasta 70 años, y algunos también entre ellos tienen algunos padecimientos, ¿verdad? Puede ser diabetes y algunos otros padecimientos que los pudieran o los hacen ser vulnerables. Entonces, debido a que nuestra población en Peniel, bastante de la población, un porcentaje alto de la población en Peniel, son hermanitos de a partir de 50 años y más, y varios de ellos tienen algunos padecimientos, queremos nosotros proteger a nuestros hermanos. Esa es la primera razón. Y la segunda razón, hermanos, es porque estamos haciendo movimientos dentro de la iglesia, algunas adaptaciones para que todos ustedes, ya que nos podamos congregar todos juntos, hermanos, puedan tener no solamente instalaciones cómodas, sino que además aptas para podernos proteger unos a otros debido a esta circunstancia del COVID, que hasta que no haya una vacuna como tal, tenemos que seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Entonces, cuando ustedes llegan a la iglesia, después de que el semáforo verde se prenda, entonces 1 o 2 semanas el Consejo de Siervos de la Iglesia Bautista Peniel les va a decir: en esta semana nos congregamos todos, pero va a ser bajo circunstancias donde ustedes van a llegar y se les va a recibir con termómetro para medir la temperatura, se les va a poner gel antibacterial, va a haber tapetes, que ya esto que les estoy mencionando, hermanos, ya lo tenemos en la iglesia. Va a haber tapetes sanitizantes, se van a habilitar, el zaguán de la iglesia se va a habilitar por una parte entrada, por otra parte salida. Ya estamos trabajando en eso, hermanos, y también vamos a poner una silla sí, una silla no, ¿verdad? Para que podamos tener una cierta capacidad. De ahí que también les vamos a avisar cuando ya vayamos a abrir. Es muy probable que vayamos a tener dos servicios para que podamos venir todos, pero en diferentes horarios, durante 2 servicios, para que todos podamos asistir a la iglesia, pero seguimos manteniendo esta situación de la sana distancia y todas las medidas de seguridad que estamos tomando para evitar contagios. Por eso, amados hermanos, con estos detalles y otros que les iremos ya reiterando o marcando constantemente de aquí en lo que llegamos a congregarnos de nuevo, si Dios lo permite, vamos a que después de que tengamos semáforo verde, 1 o 2 semanas nos vamos a congregar. Les decimos que estamos trabajando para que la iglesia sea apta, estamos trabajando para evitar contagios y para que se les pueda recibir como ustedes merecen, cuidándonos unos a otros. Por eso es que no vamos a irnos congregando de a poquitos, sino que queremos congregarnos de tal manera donde nos preparamos con las instalaciones para que sean idóneas,
y podamos vigilarnos y cuidarnos unos a otros y también tener muy probablemente 2 servicios para que así podamos nosotros atenderles a todos ustedes y todos se puedan congregar juntos, aunque de inicio en 2 servicios. Pues bueno, hermanos, dando este anuncio, quiero pedirles que por favor ahí desde casa, ya sea que puestos de pie o en el lugar donde están, por favor ustedes inclinen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, pues te damos gracias por tantas bondades, por tus misericordias, por todo lo que en Cristo Jesús, Señor nuestro bendito Padre Celestial, tú nos has dado. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, por todo aquello que hemos pecado contra ti. Y Dios eterno, lo confesamos, Señor, con todo nuestro corazón que hemos pecado contra ti y arrepentidos te rogamos, perdónanos y límpianos de toda maldad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Agradecemos todas las bondades y las misericordias que en Cristo Jesús tú has traído a todos y cada uno de nosotros, bendito Dios, por lo cual no hay palabras, pero con nuestras palabras y desde lo más profundo de nuestro corazón agradecemos todas tus bondades y misericordias. También el que tú estés trayendo paz, consuelo y esperanza a la familia Ibarra y a la familia Pacheco tras el sensible fallecimiento de nuestro amado hermano Jorge Eduardo Ibarra Lascano, que ya está gozando de tu presencia. Señor, gracias por el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros, porque tú provees, porque tú sustentas, porque hasta el día de hoy no hace falta nada, porque también guardaste y protegiste a nuestra hermana Elvira Casco, quien está en su casa. Gracias por la forma en que obraste en ella, y así como has venido guardando, bendiciendo, prosperando y sosteniendo a cada uno de los miembros de esta congregación. Señor, queremos pedirte que nos sigas guardando y protegiendo. Así también, Padre, agradecerte por los diezmos y las ofrendas de toda la iglesia, Señor, que hasta el día de hoy han sido fieles, responsables, diligentes, por lo cual este ministerio puede seguir adelante. Gracias, bendito Dios, por tu bondad. Bendice las ofrendas, prospéralas y danos sabiduría, Dios eterno, para poder administrar los dones que tú nos has dado. Señor, toma en tus manos esta enseñanza de devocional de miércoles y gracias por la oportunidad de nuevo de podernos dar pues ese tiempo de compartir tu palabra, que es grande y eterna, Señor. A ti sea toda la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, si ustedes recuerdan, el domingo anterior prediqué sobre someternos a Dios para poder resistir al enemigo. Y dimos pasos de cómo debíamos nosotros someternos a Dios. Recuerdan que había 3 grupos en los cuales la Escritura nos enseña de quiénes se deben someter a Dios. Primero los creyentes nos debemos someter a Dios, los incrédulos deben someterse a Dios y los tibios, ¿se acuerdan que hablaba de tibios, doble ánimo o hasta hipócritas? Se lo dice la palabra en algunos de sus textos en el Nuevo Testamento. Pues ahora vamos a ver, hermanos, quiero compartir con ustedes algo que es, le puse así nada más por una cuestión de sistemática de poder enseñar. No quiere decir que así dice la Biblia, pero por poder enseñar, hermanos, y por verlo de una manera pronta, un decálogo, el decálogo de la sujeción y el sometimiento bíblico. Vamos a estudiar hoy el decálogo de la sujeción y el sometimiento bíblico. Como el domingo estudiamos sobre sujetarnos o someternos a Dios para resistir al enemigo, pues hoy vamos a ver 10 puntos de cómo nos vamos a someter. En la vida práctica, hermanos, cómo es que nosotros podemos someternos al Dios vivo y soberano. Entonces vamos a ver el decálogo de la sujeción y el sometimiento bíblico. Y esto viene, o se desprende, hermanos, de que nosotros recuerdan que el domingo pasado prediqué sobre Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 10, ¿verdad? Donde dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese es el texto, hermanos, que nosotros estudiamos el domingo pasado. Y cuando dice el texto en el versículo 7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros, viene una partícula griega
que cuando dice el texto someteos, es una partícula de un verbo griego que dice hupotazo. Hupotazo se traduce como estar bajo autoridad de, estar bajo la autoridad de. Hupotazo también se traduce como subordinados a, someterse a, obedecer a, estar sujetos a. Entonces, esa partícula o ese verbo griego hupotazo quiere decir estar bajo la autoridad de, subordinados ante, o someterse a, obedecer a, o estar sujeto a. En este caso vamos a ver en este decálogo de sujeción y sometimiento bíblico cómo es que nosotros vamos a estar debajo o sometiéndonos o obedeciendo según los pasos que vamos a dar. En la Biblia la palabra hupotazo, también en la Reina Valera, se ha traducido sobre todo en dos términos, sujeción o sometimiento. Según esto, entonces, hermanos, hablar de sometimiento o sujeción, estamos hablando del mismo asunto. Someterse, estar subordinados, obedecer o estar sujetos a. Entonces, según el texto bíblico, eso es a lo que nosotros nos estamos refiriendo. Y vamos a ver en cuanto al catálogo de la sujeción y sometimiento, el primer punto en lo cual nos vamos a sujetar. Vamos a someternos, hermanos, a sujetarnos a la voluntad de Dios. Primer paso, primer punto del decálogo va a ser someternos o sujetarnos a la palabra del Señor. Voy a leerles estos textos. Si ustedes pueden seguirme ahí en su hogar, por favor, pueden hacerlo. Romanos, capítulo 8, la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 6 al 7. Romanos, capítulo 8, versículos 6 al 7. Dice la Escritura: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, si nosotros lo vemos esta parte que acabo de leer de una manera contraria, entonces podemos decir que aquellos que estamos sujetos a la ley de Dios somos aquellos que estamos guiados por el Espíritu, ¿verdad? Porque nosotros nos ocupamos en las cosas del Espíritu y no de la carne. Y las personas, según Romanos, que se ocupan del Espíritu y no de la carne, son aquellos que han puesto su fe en Cristo, por lo cual no hay condenación en ellas. Entonces, de nuevo, vuelvo a leer el texto. Romanos 8, versículos 7 al 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios o no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, nosotros que vivimos según el Espíritu, que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, sí podemos, porque el Espíritu Santo que mora y gobierna en nosotros, nos lleva a someternos a la voluntad y a la palabra de Dios. También ahí mismo en Romanos capítulo 10, versículo 3 al 4 nos dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Eso está hablando en el caso de Israel, porque ellos querían hacer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, que era mediante la fe en Cristo. Ustedes y yo, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos hemos sujetado a la ley y a la justicia del Señor, a la ley y a la justicia de Dios, que es mediante la fe en Cristo Jesús, por su obra redentora. Por lo cual nosotros sí podemos sujetarnos o someternos tanto a su palabra como a su justicia por la fe que tenemos en Cristo. Entonces, el primer paso, hermanos, dentro del decálogo de la sujeción y el sometimiento bíblicos es someternos a la voluntad de Dios mediante su palabra, mediante su Espíritu. Eso nos lleva al segundo paso. El segundo paso, hermanos, del decálogo es someternos al señorío de Jesucristo. Esto pudiera parecer muy obvio, ¿verdad? Lo podemos como que asumir, pero no necesariamente todo creyente vive en esto. Según Efesios capítulo 1, versículo 22, vamos a observar. Efesios capítulo 1, versículo 22, aquí mismo en el Nuevo Testamento, dice, voy a leer desde el versículo 21, dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia. Así que la iglesia, para poder impactar al mundo, la iglesia a la cual se le dio toda autoridad por medio de Cristo, tiene que estar sujeta a su palabra. Entonces tiene, que estar sujeta a Cristo. Todos los que nos sujetamos a Cristo Jesús, Señor nuestro, entonces estamos siguiendo precisamente los pasos bíblicos de sometimiento y sujeción. Entonces llevamos 2 pasos: sujetarnos a la voluntad de Dios, paso número 1, y es por medio de su palabra y de su espíritu. Y el paso número 2 es sujetarnos al señorío de Jesucristo. Entonces el paso número 2 del decálogo es sujetarnos al señorío de Jesucristo. Cuando dice señorío, es que Cristo nos compró con su sangre, ¿verdad? Ahora le pertenecemos y nosotros somos sus siervos o sus esclavos, por lo cual nuestra voluntad ya no puede ser la propia, sino que nuestra voluntad está sometida, sujeta al señorío y a la suprema autoridad de nuestro Señor Jesucristo, quien nos redimió y nos compró con su sangre. El primer punto del decálogo, entonces, hermanos, es someternos a la voluntad de Dios por medio de su palabra y su espíritu. Y el tercer paso es someternos al señorío de Cristo. ¿Quién gobierna en tu vida, tú o el Señor Jesucristo? Si es el Señor Jesucristo, tú estás caminando bien en este decálogo de sujeción. Esto nos lleva al tercer paso del decálogo del sometimiento o la sujeción. Y el tercer paso nos habla de someternos o sujetarnos a las autoridades. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podríamos no estar de acuerdo con lo que están haciendo las autoridades, gobernantes, todo aquel que está en autoridad? Tal vez no estemos de acuerdo, hermanos, tal vez no nos guste cómo están gobernando, tal vez no nos estén gobernando bien, pero es la responsabilidad de ustedes y de la mía el sujetarnos, el obedecer y someternos a nuestras autoridades, siempre y cuando no nos lleven a rechazar a nuestro Dios, a negar de Él o a negar de Jesucristo, que es nuestro Redentor. Mientras ellos no nos lleven a rechazar a Dios, ¿verdad?, que no nos lleven a negar de Él y a rechazar al Señor Jesucristo, nosotros debemos sujetarnos a las autoridades. Entonces, en este tercer paso del decálogo es que los creyentes, todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos que someternos, amados hermanos, familiares y amigos que nos están siguiendo, a las autoridades que Dios ha puesto para su servicio. Y eso nos lo sigue enseñando Romanos capítulo 13. Vayan conmigo, por favor, ahí en sus casas. Romanos capítulo 13, y dice, hermanos, en Romanos 13, desde el versículo 1, dice: someteos, estar debajo de su autoridad o en obediencia, ¿verdad?, subordinados. Dice: sométanse a toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y tu pregunta es: ¿de dónde viene esta autoridad? ¿Quién la puso? El Señor. Entonces, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿verdad? De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios, a él resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, ¿verdad? Y si nos vamos al versículo 5 de Romanos 13, versículo 5 dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, sometidos, obedientes o bajo su autoridad, ¿verdad? Estar sujetos no solamente por razón de castigo, de que Dios no los use para castigarnos o disciplinarnos a causa de nuestra desobediencia hacia las autoridades, sino que también por causa de la conciencia. Dios nos ha dado naturalmente una conciencia, un discernimiento del bien y del mal, y cuando nosotros estamos en desobediencia, estamos pecando contra nuestra conciencia, que nos habla y nos dice que nosotros fuimos hechos para obedecer también a nuestras autoridades, porque ellos representan a Dios. Ya vamos 3 pasos, hermanos, en el decálogo de el sometimiento y la sujeción bíblicos. El primer paso es someternos a la voluntad de Dios, primer paso, por medio de su palabra y de su espíritu. En el segundo paso, hermanos, o el segundo punto del sometimiento es someternos o sujetarnos al señorío de Cristo. No es nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de aquel que nos rescató.
El tercer paso, lo que acabamos de ver, es someternos y sujetarnos a las autoridades, sea gobierno, hermanos, o sea cualquier otra autoridad. Es más, me faltó Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 14. Primera de Pedro capítulo 2, si me pueden acompañar ahí en casa, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Esto es algo muy claro y sencillo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados. ¿Quién los envió? El Señor. ¿A quién le sirven? Al Señor, ¿verdad? Para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Así que este es el tercer punto o paso del sometimiento bíblico, hermanos, es someternos también a las autoridades. El que se somete a las autoridades se somete a Cristo, y el que se somete a Cristo se somete al Padre Celestial, al Dios eterno. Vamos al cuarto punto o al cuarto paso, hermanos, del sometimiento bíblico, y es: la esposa debe sujetarse o someterse a la autoridad de su esposo. Recuerden que yo les comentaba a ustedes que según la traducción bíblica de sometimiento es estar bajo autoridad, subordinados, someterse, obedecer o estar sujetos, y no es el concepto mundano tergiversado que se enseña que estar sometido es violar los derechos de la mujer y faltarle al respeto. Eso no es. La persona que ha leído la Biblia de una forma concienzuda y juiciosa, hermanos, se va a dar cuenta que desde el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, hasta el Nuevo Testamento, el Dios eterno salvaguarda y dicta y protege los derechos de la mujer, porque ella ha sido hecha a imagen de Dios, pero además es coheredera. Ella también es imagen de Dios y es coheredera del reino cuando pone su fe en Cristo junto con el varón. Ante Dios, varón y hembra, fuimos hechos en estado de igualdad, y lo único que nos hace diferentes, además de nuestro género, es nuestro rol. El varón es cabeza y la mujer ayuda idónea. Así que en el cuarto paso, hermanos, del sometimiento bíblico, la sujeción bíblica, es que la esposa debe sujetarse, someterse a la autoridad de su esposo. Ahí vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 dice primero en el versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que según el mandato bíblico, entonces, amados hermanos, la mujer debe estar sujeta o bajo la autoridad de su esposo, porque su esposo es cabeza de la familia, ¿sí? Otra vez, no es el sometimiento tergiversado y mundano que enseñan allá afuera, que es violar, ¿verdad? O ir por encima de los derechos de la mujer, ¿verdad? Y faltarle al respeto. No es ese, recuerden, es simplemente estar bajo la autoridad del varón. Y también nos lo dice la epístola a Colosenses, más adelantito, la epístola a Colosenses, capítulo 3, versículo 18, nos confirma y dice: casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Qué es lo que conviene a una mujer para agradar a Dios? Sujetarse a la autoridad de su esposo, porque Él es cabeza de familia. Entonces, hermanos, hermanas, algo muy importante: no sigan la corriente del mundo cuando dice: yo me sujeto cuando se lo gane, o yo no me voy a sujetar porque no se lo merece. No, amadas hermanitas preciosas que están casadas, no es porque se lo tengan que ganar o porque se lo merezcan. Simple y sencillamente, hermanas, por lo que la palabra dice, y ustedes que aman a Dios deben sujetarse a su esposo, porque Él es cabeza y así el Señor lo designó. Y de esa manera ustedes harán el bien delante de sus ojos. ¿De quién? Pues del Señor. Vamos al quinto punto del decálogo de el sometimiento y la sujeción bíblica.
¿Y qué dijeron los varones? Pues nosotros no salimos de esto. No, también el varón, fíjense, esto es algo bien interesante que los varones, por favor, varones casados, pongan mucha atención. Esto también es para ustedes porque Dios nos está hablando también a nosotros los que somos casados. Fíjense, el marido se sujeta o somete a su esposa amándola, cuidándola y sustentándola. Si tú te preguntas, ¿cómo es que yo me voy a sujetar a mi esposa? Eso no suena lógico, es incongruente. No, claro que sí. Te voy a mostrar por qué esto es lógico ante los ojos de Dios. Porque el versículo 21 de Efesios capítulo 5, el versículo 21 de Efesios capítulo 5 dice, someteos unos a otros en temor a Dios. El que ama a Dios, el que es reverente hacia el Señor, el que ama a lo santo, entonces se somete hacia los demás. La mujer amando a su esposo, y en el caso del varón es que la mujer sujetándose a su esposo y el varón se va a someter amando a su esposa. ¿Cómo es que el varón se va a someter a su esposa? Amándola, cuidándola, sustentándola. ¿Dónde dice esto, pastor? Bueno, pues Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que, hermanos, el varón se va a someter a su esposa amándola, cuidándola, sustentándola. Si tú eres una persona, hermano, que siendo casado tú dices, yo nada más con cumplir y ser buen proveedor, yo ya cumplí, no, tienes que amarla, tienes que cuidarla, además de sustentarla. De esa manera tú te sometes también a tu esposa, cada quien jugando su rol como se debe para ser ambos, los dos juntos en el matrimonio, agradables al Señor. Ahí nos vamos, amados hermanos, al paso 6 del decálogo del sometimiento bíblico. Y el paso 6 es que los hijos se someten o sujetan a sus padres honrándolos, cuidando de ellos y obedeciéndolos. Entonces, los hijos se sujetan o se someten a sus padres honrándolos, cuidando de ellos y obedeciéndoles. Y regresamos ahí a Efesios, pero ahora va a ser Efesios capítulo 6. Efesios 6 dice desde el versículo 1 al 3, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra o sobre esta tierra. Y eso es algo muy importante. ¿Cómo es que el hijo se va a someter a sus padres? Pues obedeciéndolos, honrándolos y cuidándolos. Obedeciéndolos, honrándolos y cuidándolos. Cuando algunas veces yo tengo que dar consejería a algunos jóvenes o niños que están batallando con la rebeldía o la desobediencia, hermanos, yo les leo este pasaje bíblico, pero a la inversa, además, porque aquí habla de manera positiva. Yo lo leo a la inversa y se los leo así, más o menos. Hijos, desobedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es injusto. Deshonra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa, para que no te vaya bien ni seas de larga vida. O sea, es lo contrario. Si tú eres rebelde o desobediente como hijo, esto que viene aquí, hay una promesa de que no te va a ir y no vas a ser de larga vida. No pienses que al ser desobediente y rebelde te vaya a ir bien y Dios prospera o bendiga lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero también este decálogo, hermanos, afecta o impacta también a los padres. ¿Cómo es que va a decir un papá ahora? ¿Cómo es que yo como padre, como yo como mamá me voy a someter a mis hijos? Acuérdate, nuestro sometimiento entre unos y otros es de acuerdo al rol que nos tocó. La mujer como esposa y ayuda idónea se somete al varón. El varón como cabeza de familia se somete a la mujer amándola, cuidándola y sustentándola. Los hijos se someten a la autoridad de los padres honrándolos, obedeciéndolos y cuidándolos, y ahora los padres se van a someter al cuidado de los hijos con buena disciplina y corrección
bíblica. Los padres se someten a los hijos amándolos, guiándolos y corrigiéndolos bíblicamente. Amándolos, guiándolos y corrigiéndolos bíblicamente. ¿Ok? Así es como los padres se van a sujetar, ¿verdad?, a la función de los hijos. Efesios 6:4 igual dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, no con nuestras propias fuerzas, no con nuestra propia sabiduría, sino dirigidos en la palabra de Dios, que es eterna, ¿verdad?, que nos va a dar las directrices, las normas y el consejo debido para poder guiar a nuestros hijos por el buen camino y se crezcan agradables a Dios, que busquen del Señor y también sean buenos en la sociedad y busquen una familia que camine de la misma manera. También Colosenses capítulo 3, versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable. Pero en el 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La falta de sabiduría, la falta de amor, la falta de atención y consejo y disciplina, estos 5 puntos: falta de sabiduría, amor, consejo, disciplina y corrección, hermanos, la falta de dirección llevan a que un hijo o una hija se desanimen, se desalienten y se vuelvan rebeldes, desastrosos, desobedientes y se vuelvan un dolor de cabeza para nosotros. Así que, padres, no exasperéis a nuestros hijos para que no se desalienten. Ahí, hermanos, llevamos 7 pasos del decálogo del sometimiento y la sujeción bíblica. Los voy a recapitular antes de ir a los últimos 3. Entonces, el primer paso es seguir sometiéndonos a la voluntad de Dios y su palabra y su espíritu, ¿verdad? Sometiéndonos a la voluntad de Dios, su palabra y su espíritu. El paso número 2 es someter nuestra voluntad al señorío de Cristo. Nuestra voluntad al señorío de Cristo. Cristo por encima de nosotros. El tercer paso es sujetarnos a toda autoridad. Los gobernantes y cualquier autoridad que encontremos en la sociedad, en la escuela, en el trabajo, nosotros todos debemos sujetarnos a ellos. Cuarto paso para el sometimiento bíblico es que la esposa debe sujetarse a su esposo, ¿verdad? Porque esto es bueno, esto es conveniente y debe hacerlo como al Señor. La mujer que ama a Dios se sujeta a la autoridad de su esposo y le permite ser la cabeza de la familia. El quinto punto o el quinto paso es que el marido se va a sujetar o a someter, ¿verdad?, al rol de su esposa, amándola, cuidándola, sustentándola. 3 cosas: amándola, cuidándola, sustentándola. También los hijos se sujetan a la autoridad de los padres, honrándolos, cuidándolos y respetándolos, ¿verdad? Honrándolos, cuidándolos y respetándolos. Ese es el 7º paso del decálogo del sometimiento bíblico. Y el 7º que acabamos de ver es que los papás van a someterse al rol de los hijos, amándolos, guiándolos y corrigiéndolos bíblicamente en el Señor. ¿Ok? Amándolos, guiándolos, corrigiéndolos bíblicamente y en el Señor. Vamos a avanzar con el 8º punto o el 8º paso del decálogo del sometimiento bíblico. Y es que los patrones, también un punto importante, más cuando somos cristianos, los patrones, amados hermanos y hermanas, deben someterse a Dios tratando con justicia y generosamente a sus empleados. Esto es un punto importante. Los patrones, los que son dueños de empresas, de negocios, de algún oficio, hermanos, los patrones, todos los que tengan colaboradores, empleados, ayudantes, como les estén llamando, hermanos, los patrones se van a someter a Dios tratando justa y generosamente a sus empleados, colaboradores o aquellos que les están sirviendo, porque esto es justo y agradable delante de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 9, regresamos a Efesios 6, versículo 9, dicen las Escrituras: y vosotros, amos o patrones, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. El trato justo y generoso hacia los empleados, hacia el personal de apoyo, ¿verdad?, o los ayudantes es necesario delante de Dios. No se vale bajar sueldos, ya lo habíamos dicho alguna vez, no se vale quitar sueldos, no se vale tratarlos o hacerlos de menos, sino
de acuerdo al carácter de Cristo. Hay que ser justos y bondadosos y generosos con aquellos que nos sirven, ¿verdad? En alguna función en la empresa, en el negocio o en algún oficio. ¿Ok, hermanos? Y también eso mismo lo marca Colosenses capítulo 4, versículo 1. Dice: amos, oh patrones, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Tú que eres patrón, tú que eres dueño de empresa, ¿verdad? Tú, o hermano o hermana, familiar o amigo, tú tienes un patrón o amo superior, y ese es el Señor. Tu negocio, tu empresa, tu oficio es algo que Dios te ha dado para administrar. No es todo tuyo, no te pertenece, le pertenece al Señor, y Él es tu amo, y de lo cual te va a pedir cuenta. Sobre todo, no a ver cuánto dinero acumulas o amasas, sino de cómo trataste a tus empleados, justa o injustamente, generosamente, o los has menospreciado castigándolos con lo que ellos merecen, con sus derechos. Entonces, este es el octavo paso. Los patrones o los amos, ¿verdad?, o los jefes deben someterse a Dios tratando justa y generosamente a sus colaboradores, a sus empleados, a los que les están sirviendo. Vamos con el paso número 9, y es que los siervos se someten o se sujetan a sus patrones como al Señor. También los que son empleados, colaboradores, ayudantes, la posición que tengan, que estén sirviendo a algún patrón, ¿verdad? Entonces, hermanos, hermanas, familiares y amigos, ustedes y nosotros debemos someternos a nuestros patrones como lo haremos con el Señor. Efesios 6, versículos 5 al 8, dice, Efesios 6, sí, del 5 al 8 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, que es que obedecer y ser diligentes y muy trabajadores con nuestro trabajo y los patrones, sirviendo de buena manera, buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere en el trabajo, en su labor, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, hermanos, los que somos empleados, los que estamos dependiendo de un patrón, de un jefe, ¿verdad?, debemos someternos y obedecerlos como lo haríamos con el Señor. Ese es el punto número 9. ¿Ok, hermanos? Todos fuimos llamados a sujetarnos a una autoridad, ¿sí? Ahora vamos con el último punto, el paso número 10 del decálogo del sometimiento y sujeción bíblica. El 10º paso es que los creyentes nos sometemos a las autoridades de la iglesia. Pues, ¿cuántas veces no hemos observado batallado con hermanos o hermanas que, diciéndose cristianos, no se sujetan, no se someten, no respetan no solamente a Dios, sino a la iglesia, al cuerpo de Cristo que fue comprado con la sangre preciosa de nuestro Redentor? No la respetan, no se someten, y entonces creen que ellos no deben darle cuentas a la iglesia, cuando la iglesia, según la palabra de Dios, es la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos en esta tierra, ¿verdad? No las autoridades, no necesariamente todas las autoridades civiles, sino para el creyente, el tribunal supremo máximo es la iglesia. Basta con que vayan ustedes a Mateo capítulo 18, a partir del versículo 15 al 21, se van a dar cuenta de esto. De tal manera que la iglesia es un tribunal, es el tribunal más santo para el creyente en esta tierra. ¿Okay? Entonces los creyentes nos sometemos a la autoridad de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 16 dice algo muy interesante. Primera de Corintios 16, versículos 15 al 16 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetáis a personas como ellos y a todos los que les ayudan y trabajan. O sea, que los que están trabajando en la iglesia, los que están liderando la iglesia, el pastor, diáconos, ellos merecen y deben tener, hermanos, nuestra sujeción, nuestro amor y nuestro respeto y reconocimiento como buenos siervos de Dios. Esto lo está marcando la Escritura. Y otro pasaje también es Primera de Pedro capítulo 5. En Primera de Pedro capítulo 5 dice la Escritura, primero está hablando a los pastores, a los líderes de las iglesias, y les dice:
les dice apacentar la grey de Dios. Primera de Pedro 5:2 dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso le dice el Señor a las autoridades de la iglesia. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, ¿verdad? Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Ok? Entonces, nosotros también debemos sujetarnos a las autoridades de la iglesia. También fueron puestos por ellos. Nos dice también en el libro de Hebreos capítulo 13, obedecer a vuestros pastores en todo, porque ellos son los que velan por vuestras almas. Así que, hermanos, este es, como ya le llamamos, hermanos, esta enseñanza del miércoles, donde estamos hablando de el decálogo de la sujeción y el sometimiento bíblico. El primer punto, hermanos, es que vamos a someternos a la voluntad de Dios por medio de su palabra y de su espíritu. Segundo punto, nos vamos a someter en el segundo paso al señorío de Cristo, es hacer su voluntad, no la nuestra. El tercer paso, hermanos, es someternos o sujetarnos a las autoridades. Cualquier autoridad en la cual esté ante nosotros merece nuestro amor, nuestro respeto y nuestra sujeción. Punto 4. La esposa debe someterse a la autoridad de su esposo, porque esto es bueno delante de Dios, porque el esposo es la cabeza de la familia y lo tiene que hacer como si lo hiciese para el Señor. En el quinto punto, el marido también se sujeta, recuerden, no se somete a la función de la esposa, como amándola, cuidándola y sustentándola. Así debe hacerlo el esposo, amándola, cuidándola y sustentándola. Los hijos se someten y se sujetan a los padres, honrándolos, cuidando de ellos y obedeciéndolos. De esa manera van a ser agradables al Señor. En el punto 7 de este decálogo, hermanos, los padres, los papás también se someten a la función de los hijos, amándolos, guiándolos y corrigiéndolos bíblicamente, de acuerdo a la palabra del Señor, amándolos, guiándolos y dirigiéndolos bíblicamente. Los siervos también se someten a sus patrones como lo hicieran para el Señor, y los patrones también deben, hermanos, sujetarse a Dios, tratando justa y generosamente a sus colaboradores o empleados. Y por último, aquel que ha puesto a Cristo como su único y suficiente Salvador también se sujeta y se somete a las autoridades de la iglesia, porque esto es agradable al Señor. Si en estos 10 puntos, hermanos, en estos 10 pasos del decálogo de la sujeción y el sometimiento bíblico, tú y yo caminamos, entonces tú y yo estamos cumpliendo esta parte donde nos estamos sometiendo a Dios y resistimos al diablo, porque fuera de esto le estamos dando lugar. Nos sometemos a Dios siguiendo este decálogo, porque estamos nosotros enseñando, ¿verdad?, según las Escrituras, y el enemigo tendrá que huir de nosotros, porque estamos cumpliendo el sometimiento bíblico en nuestros 10 pasos. Bueno, hermanos, hermanas, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes. Recuerden que nos vemos el fin de semana a las 4:30 jóvenes por medio de Zoom, ¿verdad? Y a las 6:30 la dinámica del corazón, lección 13. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad? Y que el Señor bendiga, provea y guarde a todos y cada uno de nosotros. Les amamos, hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.